El tema de los presidentes de Estados Unidos abarca más de 2 siglos de historia política, desde George Washington hasta Joe Biden. He aquí un recorrido conciso a través de 45 presidentes de Estados Unidos explicando sus legados, desafíos y el impacto de sus decisiones en la nación. Número 45. George Washington. George Washington es conocido por luchar en las guerras francesa e india y también por liderar el ejército continental en la Guerra de la Independencia, donde Estados Unidos obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Fue presidente de la Convención Constitucional, donde se comenzó a redactar la nueva Constitución de Estados Unidos y estableció el sistema judicial federal separado de los tribunales estatales individuales. Ayudó a introducir la Declaración de Derechos, que añadió a la Constitución garantías específicas de libertades y derechos personales y limitaciones claras al poder del gobierno. También firmó el Tratado J, que ayudó a normalizar las relaciones comerciales con Gran Bretaña, y la Proclamación de Neutralidad, que mantuvo a Estados Unidos neutral durante los conflictos europeos. Fue él quien eligió el título de Mr. Presidente y se retiró en 1797. Número 44. John Adams. Fue el primer vicepresidente y defendió con éxito a los soldados británicos involucrados en la masacre de Boston y nombró a John Marshall, una figura muy influyente, para el Tribunal Supremo. Su decisión de mantener a la nación fuera de la guerra con Francia y su transición pacífica del poder a su rival político, Thomas Jefferson, son los puntos destacados de su presidencia. Sin embargo, enfrentó críticas y desafíos durante su presidencia debido a las leyes de extranjería y sedición que firmó. Estas incluyeron la ley de naturalización, que hizo más difícil convertirse en ciudadano, la ley de amigos extranjeros, que permitió al presidente encarcelar y deportar a los no ciudadanos, la ley de enemigos extranjeros, que le dio al presidente poderes adicionales para detener a los no ciudadanos durante tiempos de guerra, y finalmente, la ley de sedición, que criminalizó las declaraciones falsas y maliciosas sobre el gobierno federal. Número 43. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es conocido por la compra de Luisiana, que duplicó el tamaño de los Estados Unidos. Jugó un papel importante en la Revolución de 1776 y encabezó la Declaración de Independencia. Jefferson se centró en reducir la deuda nacional y limitar el tamaño del gobierno federal mediante la reducción del gasto militar y de los impuestos. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversias, ya que enfrentó críticas por la ley de embargo de 1807 que perjudicó a los comerciantes estadounidenses al detener todo comercio con Europa durante las guerras napoleónicas. Número 42. James Madison. James Madison es a menudo llamado el padre de la Constitución por su papel fundamental en la redacción y promoción de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos y el establecimiento del sistema federal. Continuó la política republicana democrática de debilitar el gobierno federal y mantener una pequeña fuerza militar durante su presidencia. Lideró a la nación durante la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, causada por los ataques de la Armada Británica a los buques mercantes estadounidenses. A pesar de los reveses iniciales, como cuando los británicos incendiaron Washington, D.C. en 1814, y cuando algunos estados de Nueva Inglaterra amenazaron con abandonar Estados Unidos, la guerra finalmente fortaleció el orgullo nacional y la legitimidad del gobierno, y terminó con un tratado de paz. El mandato de Madison también vio la creación del Segundo Banco de los Estados Unidos y el comienzo de la era de los buenos sentimientos. Número 41. James Monroe. James Monroe fue presidente durante un período conocido como la Era de los Buenos Sentimientos. Esta era se caracterizó por el colapso del Partido Federalista, que dejó al Partido Republicano Demócrata dominante sin oposición, y por un auge del patriotismo nacional. Monroe es más conocido por la Doctrina Monroe, una política fundamental declarada en 1823 que advertía a las naciones europeas contra la colonización o interferencia en las Américas. Para afirmar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, ayudó a negociar por Luisiana y también agregó Florida a través de un tratado con España.
Durante su presidencia también se firmó el Compromiso de Missouri, que intentó equilibrar el poder entre los estados esclavistas y los libres. Sin embargo, la administración de Monroe enfrentó críticas por su manejo de cuestiones económicas, como el pánico de 1819, que fue la primera crisis financiera generalizada y duradera en Estados Unidos, que desaceleró la expansión hacia el oeste en el cinturón del algodón, y fue seguida por un colapso general de la economía estadounidense que persistió hasta 1821. Número 40. John Quincy Adams. Adams fue un firme defensor de una importante inversión federal en infraestructura, como carreteras y canales como parte del sistema estadounidense. También adoptó una postura firme en materia de libertades civiles y reforma educativa. Sin embargo, su presidencia se vio a menudo ensombrecida por la controversia del pacto corrupto, en el que Adams consiguió su presidencia con la ayuda de Henry Clay, el presidente de la Cámara de Representantes, a quien luego promovió como secretario de Estado, lo que dio lugar a acusaciones de un acuerdo amañado. Este acontecimiento provocó una intensa resistencia por parte del Congreso, en particular de los partidarios de Andrew Jackson, que intentaron bloquear todas las propuestas de Adams. A pesar de estos desafíos, su presidencia también es recordada por su papel posterior como congresista, ya que después de su mandato presidencial y durante la presidencia de Andrew Jackson en 1830, Adams se convirtió en un opositor vocal de la esclavitud y un ferviente partidario del movimiento abolicionista. Número 39. Andrew Jackson. Andrew Jackson creía que el presidente era el representante directo del hombre común y era conocido por su fuerte personalidad. Cuando alguien intentó asesinarlo, golpeó al tirador hasta dejarlo inconsciente con su bastón. Se lo recuerda por la ley de reubicación de los indios, que condujo a la reubicación forzada de las tribus nativas americanas y el trágico Sendero de las Lágrimas, y también por derrotar a los británicos como general en la Batalla de Nueva Orleans en 1815. Jackson también desmanteló el Banco de los Estados Unidos al considerarlo una institución corrupta que favorecía a los ricos. También quería mantener débil al gobierno federal y vetó todos los proyectos de ley que no le gustaban. Número 38. Martin Van Buren. Van Buren fue el primer presidente nacido como ciudadano estadounidense y fue un arquitecto clave del Partido Demócrata. Su presidencia se produjo durante el pánico de 1837, una importante depresión económica que heredó de las políticas económicas de la administración de Jackson. La respuesta de Van Buren, que incluía mantener las políticas monetarias fuertes de Jackson, fue impopular e ineficaz para detener la recesión económica. También se opuso a la anexión de Texas porque pensaba que alteraría el equilibrio entre los estados esclavistas y los libres. Número 37. William Henry Harrison. William Henry Harrison tuvo el mandato más breve de todos los presidentes estadounidenses. Solo sirvió 31 días en 1840 y uno antes de morir de neumonía. Es conocido por sus victorias contra los indios, así como por sus hazañas militares en la batalla de Tippecanoe. Su muerte puso de relieve la importancia de la línea de sucesión presidencial, lo que finalmente llevó a cambios en los procedimientos de sucesión presidencial en la Constitución de los Estados Unidos. Número 36. John Tyler. John Tyler fue el primer vicepresidente en convertirse en presidente debido a la muerte de su predecesor. La presidencia de Tyler es más conocida por su anexión de Texas en 1845, lo que contribuyó a la preparación para la guerra entre México y Estados Unidos. Se enfrentó a una oposición significativa de su propio partido y cuando vetó el proyecto de ley para crear un nuevo banco nacional, fue expulsado del mismo, convirtiéndose en el único presidente sin partido después de George Washington. Número 35. James Polk. Es conocido por su firme liderazgo durante la Guerra México estadounidense, que expandió los Estados Unidos hacia el oeste y le permitió obtener partes de Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona, California, Texas y el oeste de Colorado. También resolvió la disputa fronteriza de Oregón con Gran Bretaña. Cuando se obtuvieron los nuevos territorios, los norteños querían que fueran libres, mientras que los sureños querían que fueran territorios esclavistas. Polk no abordó la situación y dejó el asunto en manos del futuro presidente.
Número 34. Zachary Taylor. Fue un oficial militar de carrera antes de convertirse en presidente. Su breve mandato estuvo dominado por las cuestiones que Polk dejó sin resolver en torno a los territorios adquiridos durante la Guerra Mexicano-Estadounidense. Con las crecientes tensiones entre los estados esclavistas y los libres, Taylor era un propietario de esclavos que intentó mantener unida a la Unión, admitiendo a California como estado libre y estableciendo algunos territorios nuevos donde más tarde se pudiera decidir sobre la esclavitud. Número 33. Millard Fillmore. Fillmore es recordado a menudo por firmar el compromiso de 1850 que molestó tanto a los sureños como a los norteños. Incluía la ley de esclavos fugitivos, que exigía la devolución de los esclavos fugitivos a sus dueños incluso en los estados libres. Esta ley fue muy controvertida y Fillmore no obtuvo la nominación presidencial de 1852. Número 32. Franklin Pierce. Su administración se caracteriza por su apoyo a la ley de Kansas y Nebraska, que permitía a los residentes de esos territorios decidir por sí mismos si permitían la esclavitud, derogando de hecho el compromiso de Missouri. Esto condujo a un violento conflicto en Kansas entre colonos esclavistas y antiesclavistas. Las políticas de Pierce, conocidas como Kansas sangrantes, son en general criticadas por contribuir a la guerra civil estadounidense. Facilitó la compra de Gadsden a México, adquiriendo una región que ahora forma parte de Arizona y Nuevo México para permitir la construcción de un ferrocarril transcontinental en el sur. También es conocido por ser el único presidente electo al que su propio partido le negó la reelección debido a las controversias durante su administración. Número 31. James Buchanan. James Buchanan es a menudo clasificado como uno de los presidentes menos eficaces debido a su incapacidad para evitar que los estados del sur se separaran de los CEU. Durante su mandato se dictó la decisión Dred Scott, que dictaminó que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en los territorios, lo que polarizó aún más a la nación. Pensaba que la Constitución protegía la esclavitud y odiaba a los abolicionistas. Número 30. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es conocido como el primer presidente del Partido Republicano moderno. Se preservó la Unión y la cuestión de la esclavitud se resolvió de manera fundamental con la proclamación de emancipación y la aprobación de la Enmienda 13, que abolió la esclavitud. Fue asesinado en 1865. Número 29. Andrew Johnson. La presidencia de Andrew Johnson estuvo marcada por disputas con el Congreso sobre el que el Congreso dominó la gobernanza, relegando a los presidentes a un papel secundario durante los siguientes 30 años. Número 28. Ulysses Grant. Grant es más conocido por sus esfuerzos por proteger los derechos que permitía a los afroamericanos votar. Su administración luchó activamente contra el Ku Klux Klan y trabajó para hacer cumplir las leyes de derechos civiles en el sur. Sin embargo, la presidencia de Grant nunca estuvo implicado en ningún delito. Sus logros en política exterior incluyeron el Tratado de Washington, que resolvió disputas fronterizas y reclamaciones de guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Número 27. Rutherford Hayes. Hayes puso fin a la reconstrucción mediante el compromiso de 1877, que resolvió la disputada elección presidencial de 1876 a su favor a cambio de retirar las tropas federales del sur. Esto puso fin de manera efectiva a la aplicación de las protecciones de los derechos civiles para los afroamericanos en el sur, lo que llevó al establecimiento de las leyes de Jim Crow, que eran una serie de leyes locales que promovían la segregación. Número 26. James Garfield. El mandato de James Garfield fue trágicamente corto y terminó después de solo 200 días cuando fue asesinado. A pesar de su breve mandato, Garfield causó un gran impacto con su firme defensa de la reforma del servicio civil y de los derechos educativos de los afroamericanos. Apoyó medidas para prevenir la corrupción en la contratación gubernamental, aunque su asesinato detuvo estos esfuerzos. Número 25. Chester Arthur. Arthur, que en un principio fue visto con escepticismo por haber repartido puestos gubernamentales para conseguir apoyo político antes de su presidencia, sorprendió a la nación al defender
y hacer cumplir la reforma del servicio civil. La Ley de Reforma del Servicio Civil de Pendleton, aprobada durante su administración, estableció que los puestos gubernamentales debían otorgarse en función del mérito y no de la afiliación política, y se centró en modernizar la Marina estadounidense y reformar el sistema arancelario. Número 24. Grover Cleveland. Grover Cleveland es el único presidente que ha cumplido 2 mandatos no consecutivos. Cleveland afrontó los desafíos de la depresión económica durante su segundo mandato, resistiendo la presión para inflar la moneda y abogando por el patrón oro. También se opuso a los altos aranceles, a las pensiones por reclamaciones de la guerra civil y luchó contra la corrupción y el clientelismo en el gobierno. La postura de Cleveland sobre la huelga de Pullman, enviando tropas federales para romper la huelga, provocó críticas de los sindicatos. Durante sus mandatos, el Congreso intentó limitar su poder, restringiendo su capacidad para despedir a personas, pero él lideró una batalla pública y recuperó esta autoridad presidencial. Cleveland también estableció un nuevo récord de vetos contra cualquier legislación que percibiera como un trato especial para algún grupo o individuo. Número 23. Benjamin Harrison. Se le recuerda por la ley antimonopolio Sherman, una decisión histórica que prohibía los monopolios y los cárteles para aumentar la competitividad económica. Durante su mandato, también se admitieron en el poder Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Washington, Idaho y Wyoming, 6 nuevos estados en total, lo que supone más que cualquier otra presidencia. Harrison apoyó los aranceles proteccionistas a través del arancel McKinley, que aumentó los impuestos sobre los productos extranjeros para promover la industria estadounidense. También amplió la oferta monetaria federal para provocar una mayor inflación con el objetivo de ayudar a los agricultores con grandes deudas. Sin embargo, todos estos cambios provocaron un desplome económico. Número 22. William McKinley. William McKinley desempeñó un papel clave en la victoria de Estados Unidos en la Guerra Hispanoamericana, que dio como resultado la adquisición de territorios como Puerto Rico, Guam y Filipinas. Esta victoria marcó el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial y obligó a otros países del Pacífico a respetar los derechos comerciales de Estados Unidos en China. McKinley también fue un firme defensor del proteccionismo y apoyó los aranceles para proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. De hecho, fue él quien propuso el arancel McKinley firmado por Benjamin Harrison. Fue asesinado en 1901. Número 21. Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt es muy apreciado por su personalidad enérgica, sus políticas progresistas y su compromiso con la conservación, estableciendo numerosos parques nacionales, bosques y monumentos para preservar los recursos naturales de Estados Unidos. Sus políticas internas enfatizaron el trato justo, equilibrando los intereses de las empresas, los consumidores y los trabajadores. A nivel internacional, es conocido por su diplomacia de mano dura, que consiste en negociar pacíficamente, pero también tener fuerza en caso de que las cosas salgan mal, y por la construcción del Canal de Panamá. Como parte de su trato justo, Roosevelt implementó nuevas regulaciones de seguridad alimentaria y de medicamentos para proteger a los consumidores. Y durante su presidencia se creó la Ley de Responsabilidad Patronal Federal, una de las primeras leyes que ofrecía compensaciones por lesiones. Número 20. William Howard Taft. Taft continuó algunas de las políticas progresistas de Roosevelt y su administración trabajó en el fortalecimiento de la Comisión de Comercio Interestatal, mejorando el servicio postal y expandiendo la inversión extranjera. Taft apoyó la aprobación de la 16ª enmienda, que permitió la creación de un impuesto federal sobre la renta. También presentó más demandas antimonopolio que su predecesor y siguió aplicando regulaciones contra los monopolios. Además, Taft expandió la influencia de Estados Unidos en América del Sur mediante un mayor comercio y fortaleció los lazos económicos con la región. Sin embargo, su apoyo a ciertos aranceles y su enfoque cauteloso hacia las reformas llevaron a una ruptura con Roosevelt y los republicanos progresistas, lo que afectó significativamente a su popularidad y lo llevó a la derrota en su reelección. Número 19. Woodrow Wilson.
Woodrow Wilson dirigió a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Su liderazgo en el frente interno incluyó importantes reformas progresistas como la Ley de la Reserva Federal, que estableció el sistema de la Reserva Federal como el Banco Central de los EUU, la Ley Antimonopolio Clayton, que define las prácticas comerciales poco éticas como la fijación de precios y los monopolios, y el primer impuesto federal progresivo sobre la renta. A nivel internacional, Wilson es conocido por sus 14 puntos, una declaración de principios para la paz que se utilizaría en las negociaciones de paz para poner fin a la Primera Guerra Mundial y a la Sociedad de Naciones, un primer intento de crear una organización mundial destinada a garantizar la paz. A pesar de estos esfuerzos, el Senado de Estados Unidos se negó a permitir que el país se uniera a la sociedad. Wilson también redujo los aranceles y amplió las regulaciones para las grandes empresas. Número 18. Warren Harding. Se caracterizó por un retorno a la normalidad tras las penurias de la Primera Guerra Mundial y tras los numerosos cambios introducidos por Woodrow Wilson. Sin embargo, el mandato de Harding suele recordarse por sus escándalos, en particular el escándalo tipo Dome, que implicó el arrendamiento secreto de reservas petroleras federales a cambio de sobornos personales. Harding implementó políticas favorables a las empresas y flexibilizó las regulaciones que promovían el crecimiento económico. Fue el primer presidente en proponer niveles de gasto para el Poder Ejecutivo, gracias a la ley de presupuesto que ayudó a promulgar, que también ayudó a reducir los costos gubernamentales. Fue duramente criticado por vetar el proyecto de ley de bonificaciones que habría proporcionado beneficios a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Número 17. Calvin Coolidge. Conocido por su actitud tranquila y su enfoque frugal, la presidencia de Coolidge hizo hincapié en un gobierno pequeño y se opuso a la intervención gubernamental en el libre mercado. Fue presidente durante el auge económico de la década de 1920 y se le atribuye el mérito de restaurar la confianza pública en la Casa Blanca después de los escándalos de su predecesor. Era un firme partidario de la reducción de los impuestos y de la deuda pública y forjó una conexión más estrecha con los estadounidenses a través de sus discursos radiales habituales. Coolidge vetó proyectos de ley que proporcionarían ayuda gubernamental directa a los agricultores en dificultades, manteniendo que el gobierno no debía interferir en el libre mercado. La nueva riqueza y la falta de regulaciones llevaron a los ciudadanos a realizar inversiones arriesgadas, lo que preparó el terreno para el desplome del mercado de valores y el inicio de la Gran Depresión. Número 16. Herbert Hoover. Herbert Hoover presidió el comienzo de la Gran Depresión tras el desplome del mercado de valores de 1929. Sus políticas fueron consideradas a menudo inadecuadas ante la crisis económica. De hecho, Hoover creía en una intervención gubernamental limitada, lo que hizo que sus respuestas parecieran insuficientes cuando el desempleo se disparó y las condiciones económicas empeoraron. Número 15. Franklin Roosevelt. Roosevelt fue el único presidente de Estados Unidos elegido para 4 mandatos y dirigió al país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su New Deal. Una serie de reformas económicas y sociales ayudaron a aliviar los peores efectos de la Gran Depresión al instituir importantes instituciones gubernamentales como la Seguridad Social. Su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial fue crucial, ya que hizo que Estados Unidos pasara a una economía de guerra y estableció el sistema de seguridad social de Estados Unidos como una de las principales potencias mundiales. Número 14. Harry Truman. La presidencia de Truman estuvo marcada por acontecimientos importantes en la historia de Estados Unidos y del mundo, incluida la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Es conocido por la doctrina Truman, que tenía como objetivo contener la expansión geopolítica soviética durante la Guerra Fría y por su decisión de utilizar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Truman también supervisó el Plan Marshall para reconstruir Europa y la creación de la OTAN. Además,
su presidencia fue testigo del estallido de la Guerra de Corea en 1950, donde envió fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo de las Naciones Unidas para defender a Corea del Sur de la invasión norcoreana. Número 13. Dwight Eisenhower. Eisenhower fue un ex general de la Segunda Guerra Mundial y aportó un estilo de liderazgo tranquilo a la presidencia. Las políticas internas de Eisenhower incluyeron el sistema de autopistas interestatales que revolucionó el transporte estadounidense a nivel internacional. Mantuvo una postura firmemente anticomunista, apoyó la política de contención contra la Unión Soviética y abordó situaciones complejas como la crisis de Suez y el fin de la Guerra de Corea. Número 12. John Kennedy. Kennedy, famoso por su agenda de nuevas fronteras y su asesinato en 1963, tuvo una presidencia breve con iniciativas de impacto como el Cuerpo de Paz y avances en la legislación de derechos civiles. Kennedy es más conocido por sus discursos inspiradores y su buen manejo de la crisis de los misiles de Cuba, que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Número 11. Lyndon Johnson. Johnson es célebre por sus políticas internas, en particular los programas de la Gran Sociedad que incluían Medicare, Medicaid y la Ley de Derechos Civiles de 1964. Su mandato impulsó significativamente los derechos civiles y el bienestar público en los Estados Unidos. Sin embargo, su política exterior se vio empañada por la Guerra de Vietnam, que se intensificó bajo su mando. Número 10. Richard Nixon. La presidencia de Nixon fue un período complejo con logros importantes, incluida la relajación de las relaciones con la Unión Soviética y la apertura de relaciones diplomáticas con China. También supervisó el regreso de las tropas estadounidenses de Vietnam. En cuanto a sus políticas internas, la más notable es sin duda la creación de la Agencia de Protección Ambiental. Sin embargo, su administración es más conocida por el escándalo de Watergate, en el que varios ladrones fueron sorprendidos intentando colarse en la sede del oponente político de Nixon para obtener información útil. Se dice que Nixon hizo muchos esfuerzos para impedir la investigación, lo que condujo a la famosa sentencia de la Corte Suprema llamada Estados Unidos versus Nixon y a su eventual dimisión en 1974. Número 9. Gerald Ford. El mandato de Ford es más conocido por su controvertida decisión de indultar a Nixon, que creía que ayudaría a sanar al país del escándalo de Watergate. Esta decisión probablemente le costó apoyo político y contribuyó a su derrota en las elecciones de 1976. La presidencia de Ford también enfrentó desafíos económicos, incluida la inflación y una recesión, a los que se enfrentó reduciendo los impuestos y aumentando el gasto federal. También tuvo que hacer frente a una inminente crisis energética, por lo que hizo un acuerdo para aumentar la producción de petróleo de Estados Unidos. Número 8. Jimmy Carter. Es conocido por sus esfuerzos humanitarios y diplomáticos, tanto durante como después de su presidencia. El mandato de Carter fue testigo de acontecimientos importantes como los acuerdos de Camp David, que trajeron la paz entre Egipto e Israel, y la crisis de los rehenes en Irán, que afectó negativamente a su campaña de reelección. En el ámbito nacional, Carter tuvo que hacer frente a crisis energéticas y económicas, a pesar de las críticas encontradas sobre su presidencia. Su trabajo postpresidencial con Hábitat para la Humanidad y su defensa de la salud mundial y los derechos humanos han enriquecido su legado, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz. Número 7. Ronald Reagan. Reagan tuvo dos mandatos. El primero es famoso por sus políticas económicas llamadas Reaganomics, que implicaron desregulación, recortes de impuestos, recortes del gasto gubernamental y un aumento del gasto en defensa, mientras que el segundo estuvo más centrado en los asuntos exteriores, siendo su logro más famoso la disminución de las tensiones entre los CEU y la Unión Soviética, que culminó en el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, un tratado que tenía como objetivo reducir la fuerza de misiles de cada nación. El tratado fue abandonado por Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, ya que afirmó que los rusos no lo cumplían.
Reagan sobrevivió a un intento de asesinato después de que le dispararan y lo hirieran el 30 de marzo de 1981. También es famoso por la frase Mr. Gorbachev, derriba este muro, en referencia al muro de Berlín. Número 6. George H.W. Bush. La presidencia de Bush estuvo marcada por iniciativas de política exterior, en particular la Guerra del Golfo, donde una coalición liderada por Estados Unidos logró repeler con éxito a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Bush también firmó la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que fue un avance significativo en la legislación de derechos civiles que protegía a los discapacitados. En el plano económico, enfrentó una recesión y rompió su promesa de campaña de no aplicar nuevos impuestos, lo que afectó negativamente su candidatura a la reelección. Las habilidades de Bush en asuntos exteriores eran muy valoradas, pero los asuntos internos terminaron eclipsando sus logros. Número 5. Bill Clinton. Bill Clinton se destacó por supervisar un período de sustancial prosperidad económica y los primeros superávits presupuestarios en décadas. Su administración implementó la reforma de la asistencia social y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha recibido críticas mixtas en cuanto a su impacto en el empleo y el crecimiento económico estadounidenses. Clinton también enfrentó importantes desafíos personales y políticos, incluidos los procedimientos de juicio político relacionados con su conducta con las becarias de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Número 3. Barack Obama. Barack Obama fue el primer afroamericano en ocupar el cargo. Entre sus principales logros se encuentran la Ley de Atención Médica Asequible, que amplió significativamente el acceso y la cobertura de la atención médica, y la operación que llevó a la muerte de Osama Bin Laden. Su administración también enfrentó desafíos como la recesión de 2008-2009, para la cual sus políticas ayudaron a estimular la recuperación económica. La presidencia de Obama se destacó por su énfasis en la diplomacia, incluidos los esfuerzos para mejorar las relaciones con Cuba y la firma del acuerdo nuclear con Irán. Durante su mandato también se produjeron importantes avances sociales, como el apoyo a la igualdad matrimonial. Número 2. Donald Trump. Donald Trump es conocido por su estilo poco convencional y su comunicación directa a través de las redes sociales. Su presidencia se centró en la aplicación de las leyes de inmigración, la desregulación y los importantes recortes de impuestos. La política exterior de Trump estuvo marcada por su ideología de América primero, que condujo a renegociaciones de acuerdos comerciales y a la retirada de acuerdos internacionales como el Acuerdo Climático de París y el Acuerdo Nuclear con Irán. Su administración se enfrentó a un juicio político en 2 ocasiones.